lo primero que debe hacer el sistema educativo es apoyar más a los maestros, es darle más acompañamiento. El maestro es el protagonista en la educación. Y si yo capacito y acompaño a un maestro, el impacto de ese maestro va a seguramente tener un impacto de que él está continuamente con 100 estudiantes. Entonces yo creo que es un poco llevar el foco de solo los estudiantes y ponérselo a los maestros. Si los maestros se sienten seguros, si se sienten respaldados, si sienten, ojo con esto, si sienten que pueden ser creativos y que pueden proponer, seguramente la educación va a dar un salto de nivel cuántico. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. El día de hoy nos encontramos con Pablo Guerrero. Él es consultor y experto en temas de educación y pues vamos a hablar sobre un aspecto amplio sobre este tema. Y pues Juan Pablo, es un gusto que estés con nosotros. No, el gusto es mío. Venimos trabajando en el mundo de la educación hace bastantes años y pues para nosotros es un placer estar aquí compartiendo lo que venimos haciendo desde Andares y conversar contigo para construir. Bueno, pues inicialmente me gustaría que nos hicieras pues como un balance sobre los efectos de la pandemia, esto que trajo pues al sector educativo y especialmente pues a la educación infantil. Digamos que la pandemia, lo que nosotros pensamos es que acrecentó los cuestionamientos que estaba viviendo ya la educación, ¿sí? La educación ya venía con ciertos interrogantes de cosas que no estaban funcionando bien, pero que de alguna manera eran pasables, o sea, se podían permitir. Pero cuando empieza la pandemia y tenemos que, todos los que estamos en educación, digamos que cerrar la presencialidad y migrar a las herramientas tecnológicas, fue notorio que los profesores no estaban teniendo las herramientas para conectar con los estudiantes. La pandemia lo que hace es incrementar esta situación y para nadie es un secreto que en un principio todos los colegios, instituciones tanto públicas como privadas, creyeron que el problema o el inconveniente era no tener las herramientas tecnológicas, no tener la conectividad. Y nosotros desde Andares en un principio estábamos convencidos que ese no era el inconveniente. Claro, primero hay que lograr la conectividad en el país, pero más que la conectividad es que tocarle las herramientas a los profesores para generar clases que le permitan a los estudiantes avanzar y aprender, ¿no? No es un tema de dictar contenido, es un tema de fijar conocimiento. Entonces creo que eso es un poco el balance que nosotros hemos visto en la educación a partir de la pandemia. Bueno, sin duda alguna, otro de los aspectos importantes fue pues la salud mental en los estudiantes. Esto pues se vio ampliamente reflejado no solo pues en las notas, sino también en los comportamientos simultáneos que se ven pues en las escuelas. ¿Cómo, digamos, encontraron como un balance, un análisis sobre este tema? Ahí me gustaría agregarte que no solo los estudiantes, sino los maestros, ¿sí? Fue una situación que puso a las competencias socioemocionales muy sobre la mesa con estudiantes y maestros. Nosotros en un principio, que trabajamos mucho con educación experiencial al aire libre, lo que empieza a suceder es que nos toca cerrar todas nuestras operaciones y dijimos o decidimos llamar a todos los colegios y decirles, cuéntenos en qué los podemos ayudar en este momento, porque sabemos que está siendo muy desafiante. Y los colegios nos respondieron dos cosas. Una es, ayúdenos a gestionar la emoción de los estudiantes, sobre todo de 10º y 11º, que al estar finalizando colegio, que es ese año escolar en el que hay chaqueta, en el que hay viaje, en el que hay excursión, en el que es un año especial porque estoy haciendo mi tránsito a salir de mi vida escolar a la vida universitaria, con un mundo que se estaba acabando literalmente con familiares que estaban en unidades de UCI. Entonces, los colegios nos dicen, ayúdenos a gestionar a esos estudiantes desde la emoción. Y ahí lo que nosotros hacemos es abrir unos espacios que nosotros llamamos charlemos sin filtro, para que los estudiantes pudieran poner sobre la mesa todas esas dudas y emociones que estaban sintiendo, que un poco lo que nosotros propusimos es que para que ellos pudieran generar balance, era generarles espacios seguros donde pudieran decir lo que opinaban y que sentían, sin juzgarlos. Era un espacio donde se vale decir en malas palabras cuál es mi sensación en ese momento. ¿Para qué estudio si el mundo se va a acabar? ¿No? Pero ¿para qué pienso en pasar matemáticas si mi abuela está en la UCI? Entonces era poder acompañarlos desde la emoción para generarles balance. Eso como primer punto con los estudiantes. Y la segunda situación que pasa con los colegios es nos dicen, por favor, ayúdenos con los profesores, porque los profesores de alguna manera se encontraron en un sánduche donde tenían que hacerle caso a la parte directiva de los colegios
o al Ministerio de Educación, y era como cojan un computador, cojan un WhatsApp, abran un Zoom, un Meet, un Teams y mira a ver qué hacen. Y por otro lado, los estudiantes los estaban esperando al otro lado de la pantalla, un poco desde un lugar muy retador, como, profe, mira a ver qué hace. Y el profesor, sin mucha claridad sobre qué hacer, pues coge su computador, abre el Zoom y empieza a tratar de dictar la materia como si yo me empezara a dictarte a ti cosas en el tablero que tengo detrás. Y los profesores entran en una situación emocionalmente muy retadora. Entonces los colegios nos hacen ese pedido y nosotros desarrollamos un programa que llamamos MAC, Masajes de Activación Cerebral, para acompañar a los profesores a ser más creativos, a tener clases más audaces y demás. Entonces creemos que el balance está en no solamente dar las herramientas tecnológicas o dar la conectividad que es muy necesaria o brindarle los espacios a los estudiantes para conversar, sino están a acompañar las emociones de todo el mundo que se vio involucrado en la pandemia, donde fue un espacio muy retador o sigue siendo un espacio muy retador para todos los que estamos pues en el mundo de la formación y la educación. Bueno, pues por otra parte también, por ejemplo, las pruebas Saber Pro que se expusieron hace poco, pues revelaron también que hay una brecha dentro de las regiones en materia educacional. Tan solo pues se hace un balance en cuestiones de la zona rural y la zona urbana, cómo se ven reflejados pues los resultados en las pruebas. Pues esto cómo lo evidencian y cómo lo han estudiado. Nosotros lo que hemos visto es que obviamente la pandemia incrementó el tema de deserción escolar y esa deserción, digamos que no se da solo por la falta de recursos para pagar, sino porque los papás y los estudiantes empiezan a perder la confianza en que estar en esas clases virtuales les generen valor. Entonces dicen, me genera más valor estar en mi casa aprendiendo con mis hermanos, con mi mamá, que estar en una clase donde no estoy creciendo y desarrollándome como persona. Eso por un lado. Por el otro lado está pues el tema de la repitencia escolar, y es que obviamente a los estudiantes dificultárseles mantenerse atentos, participativos en clase, pues no logran que el conocimiento los permee, y al no permearlos, pues cuando les hagan un examen, pues no van a poder responder de la manera adecuada. Y eso lo que hace es que esa tasa de repitencia pues se incremente. Y dentro de esos que repiten, pues hay algunos que prefieren no repetir, sino solamente abandonar el sistema, ¿no? Y el rendimiento académico, pues a lo largo de todo esto lo que hace es bajar. Yo estaba leyendo el informe del Banco de la República y decía que en ese tema de estudiantes, el 76% de los estudiantes del país están en zonas urbanas y solo el 24% en zonas rurales, ¿sí? Pero en la ciudad, a pesar de que se cree que se tiene toda la conectividad disponible para tener clases, también hay deserción escolar. O sea, no es un tema de conectividad únicamente, sino es un tema de que los profesores no tienen las herramientas para conectar con sus estudiantes. Es más, este tema no es solo la virtualidad. Volviendo ya a los colegios, que estamos volviendo desde hace rato, los profesores volvieron muy inseguros de su profesión y les está costando pararse en el tablero a guiar esos espacios de formación, porque los estudiantes volvieron también con unos pedidos muy diferentes y desde ahí nosotros hemos venido acompañando a ciertas instituciones. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos trabajando con un colegio que se llamaba el Colegio Hacienda Los Alcaparros, del cual soy exalumno, y yo cuando hablaba con la rectora, que es Rosita Caro, me decía, necesitamos darles herramientas a los profesores para que entiendan que en la clase no se trabaja o no se lidera desde la autoridad, se lidera y se trabaja desde la curiosidad de los estudiantes. Un estudiante curioso es un estudiante que se va a poner a investigar, es un estudiante que algún tema que le interese le va a llamar la atención, y la labor del docente hoy en día debería ser acompañar la curiosidad del estudiante, más que decirle exactamente qué es lo que hay que hacer. Así lo hemos venido como trabajando desde los datos y desde nuestra propuesta. Bueno, pues como planteas también la deserción escolar, pues es una problemática que ha tratado pues, de manejar el Ministerio de Educación, también las secretarías educativas, y pues también es trascendental pues los temas que por ejemplo son el bullying y las redes sociales en las instituciones. Pues esto cómo lo han manejado, pues es un tema latente que se maneja a diario. Es un tema muy complejo. Yo sufrí de bullying en el colegio en algún momento, por alguna situación, pero era por lo menos un bullying donde el bullying se daba solo en el colegio, ¿no? Cuando iba a mi casa, en mi casa no había bullying, estaba todo bien. Lo que pasó con el tema de las redes sociales es que ya no hay espacio seguro porque las redes sociales están todo el tiempo. Entonces hemos tenido colegios que nos llaman y nos dicen, estamos en una situación muy compleja porque estamos sufriendo bullying en vivo, casi que por un live por Instagram, y los papás
pretenden que nosotros respondamos también en vivo, ¿no? Entonces yo creo que lo que este mundo ansioso y veloz, vertiginoso, nos invita de una manera confusa es a que no paremos nunca, ¿no? Que todo tenga que solucionarse de una forma muy rápida, y eso no es verdad ni es sano para las partes. Nosotros lo que le hemos dicho a los colegios es, nosotros podemos trabajar con ustedes, tenemos un programa que se llama Palabras con Poder, y es que los tres actores del bullying, los que matonean, los matoneados, digamos que lo que están en zona neutra, que es el 80% de los que están siempre normalmente en esas situaciones, entiendan cuál es el poder de lo que están haciendo. Pero para trabajar en ese lugar del bullying no se puede desde redes sociales. No podemos responder al mismo nivel y ritmo que los adolescentes están tratando. Necesitamos parar, hacer una pausa, entender que no es un problema a solucionar a corto plazo, sino que requiere un seguimiento y un trabajo de tiempo y de conciencia de los estudiantes. No es un tema de decir no, es un tema de que entiendan y sean empáticos para no hacer bullying entre ellos. Pero ahí vuelve el tema de todo el tema del manejo socioemocional. Es que los niños que están bulleando no lo están haciendo porque sean malos, es porque algo los está llevando a hacerlo. Y por esa razón necesitamos trabajar todo el tema socioemocional de esos estudiantes y de sus casas, porque probablemente es un reflejo de sus papás, de algo que no están viendo en casa, no están teniendo, y tratan de compensarlo, ¿sí? En el colegio, de una manera pues inconsciente y que está afectando a otras personas. Sin duda alguna, pues con el Ministerio de Educación nuevo que llega, van a haber pues varios cambios, varias reformas en las formas educativas. ¿Cuáles crees que van a ser pues como las claves o los implementos que se pueden agregar pues a los sistemas educativos? Yo creería que lo primero que debe hacer el sistema educativo es apoyar más a los maestros, es darle más acompañamiento. El maestro es el protagonista en la educación. Y si yo capacito y acompaño a un maestro, el impacto de ese maestro va a seguramente tener un impacto de que él está continuamente con 100 estudiantes. Entonces yo creo que es un poco llevar el foco de solo los estudiantes y ponérselo a los maestros. Si los maestros se sienten seguros, si se sienten respaldados, si sienten, ojo con esto, si sienten que pueden ser creativos y que pueden proponer, seguramente la educación va a dar un salto de nivel cuántico. Pero si el maestro está en un lugar en el que solamente hace caso, pues va a ser muy difícil que avance. Entonces, lo primero sería acompañar a los maestros. Después hay un tema que es importante y es que va a tomar tiempo, es cambiar la manera en que estamos midiendo la educación, ¿sí? Porque la manera que medimos la educación va a determinar la educación, cómo se comporta. Entonces, si seguimos midiendo a los maestros todo el tiempo por formatos y casillas a llenar, pues ellos van a seguir midiendo a los estudiantes por formatos y exámenes a diligenciar. En cambio, si los medimos desde otros lugares, donde cobre más importancia todo el tema de las habilidades no cognitivas, a las habilidades blandas, las competencias del siglo XXI que llaman hoy en día, pues los profesores podrán poner ahí su foco, estar acompañados, estar en confianza y la educación pues avanzará. Y otra de las cosas pues claves es en ese acompañamiento a maestros, que el tema emocional sea un eje transversal de la educación, con directivos, con profesores y con estudiantes. Y con papás, ojalá, porque los papás en esta ecuación hoy en día son muy importantes. Bueno, como planteas, también hay varias instituciones que pues ahora están tornando pues a otras formas alternativas de educación. Pues no sé cuáles ejemplos nos puedes dar de pronto para que los padres también se informen sobre pues estos tipos nuevos de educación. Pues mira, nuestra educación, nosotros somos educadores experienciales y aprendemos a través de la experiencia. Y la experiencia, en muchos casos, lo que hacemos es un viaje. Nosotros viajamos con estudiantes al Amazonas y les enseñamos a los estudiantes en el Amazonas visitando una comunidad que se llama Valencia, a 5 kilómetros de Puerto Nariño, y les enseñamos de empatía, les enseñamos de procesos productivos, les enseñamos de finanzas en la chagra de un indígena ticuna en el Amazonas. Y ese conocimiento que le tienen esos estudiantes en ese espacio va a perdurar por siempre. Yo fui a excursiones toda mi vida en el colegio y eso me tiene hoy en día trabajando como educador experiencial. Entonces, ese es un tema alternativo hoy en día. Yo digo que nosotros como desde la educación experiencial no somos competencia de la educación tradicional para nada, somos un complemento y si trabajamos en equipo podremos formar a los estudiantes pues que necesita el mundo conscientes, empáticos, también con los conocimientos para poder resolver desafíos matemáticos, conocer la historia y demás. Entonces, eso es parte, y ahora hay muchas instituciones, hay una institución que se llama Aprender también, que es cercana a nosotros, donde este acompañamiento y aprendizaje personalizado, el Colegio Hacienda Los Alcaparros también viene haciendo un trabajo importante de acompañar a los estudiantes para que aprendan por proyectos,
Hay lo que se llama Calapa también, que no tiene ya salones ni grados, sino que tiene ciclos, y eso permite como mayor flexibilidad y que cada estudiante se le respete su proceso de desarrollo cognitivo. Entonces creo que hay muchas opciones, creo que la labor también depende un poco de los papás elegir en qué lugares quieren que sus estudiantes, sus hijos crezcan, y que el gobierno empiece a validar a estos lugares de educación alternativos desde un lugar que no sea solo la medición del ICFES, por ejemplo, sino que además de esa medición del ICFES, que es muy importante, se puedan empezar a medir otras cosas. Bueno, pues un saludo a todos nuestros seguidores de Quienique. Estuvo con nosotros Pablo Guerrero. Fue un gusto conversar contigo. Un gusto a todos los seguidores y ahí estaremos conversando más adelante. Y si Bueno, nos Pablo, quieren pues seguir en redes sociales, a nosotros en Andares, en Instagram estamos como Andares Oficial, en LinkedIn estamos como Andares y en Facebook también, y ahí estamos conversando sobre educación constantemente, sobre profesores, papás y estudiantes.